para en la ficha para que registren su asistencia, para que lo vayan haciendo. Muy bien, pues vamos a continuar. Recordamos que la vez pasada dimos una parte de lo que era el uso de medicamentos en pediatría y nos enfocamos un poco más hacia la parte de los medicamentos administrados por vía oral y al final hicimos algunos ejercicios. El día de hoy quiero que podamos continuar con este tema de pediatría, pero vamos hoy a conocer qué sucede con la vía intravenosa, que también es uno de los temas que vamos a desarrollar en este curso. Y bueno, hablando de la terapia farmacológica intravenosa, hay algunos aspectos que debemos de considerar acerca de este tipo de manejo con medicamentos intravenosos. Esta vía intravenosa, pues bueno, tiene diferentes propósitos, diferentes utilidades. Alguna de ellas es que nos sirve como una manera de mantener y corregir algún trastorno en el balance de líquidos y electrolitos que hay en nuestro cuerpo. Saben ustedes que las soluciones que llegamos a administrar, ya sean cristaloides como la solución salina, la solución glucosada, solución Hartmann, Rinker lactato, todas ellas tienen diferentes concentraciones de algunos solutos, de algunos electrolitos, sodio, cloro, potasio, etc. Y que esto nos va a permitir que nosotros hagamos una corrección o que mantengamos el estado hídrico y electrolítico de un paciente cuando se encuentra, por ejemplo, en condiciones de que no tolera la vía oral, que necesitamos hacer reposición de líquidos porque se encuentra deshidratado, porque tiene, por ejemplo, quemaduras corporales y necesitamos también balancear los líquidos que está perdiendo a través de esa piel que está quemada y etcétera, ¿no? Diferentes otros escenarios clínicos en donde puede haber esta necesidad. También es una vía por la cual nosotros podemos administrar sangre total o sus hemoderivados, como son paquete globular, plasma fresco congelado, concentrado plaquetario, etcétera, ¿no? Sabemos que cada una de ellas tiene sus indicaciones muy particulares, muy específicas, y bueno, finalmente estos accesos endovenosos nos van a permitir también administrar esta sangre y sus derivados a través de esta vía. Podemos administrar, desde luego, que medicamentos. Y hablando de medicamentos, pues bueno, hay una gran variedad de los que se presentan en una forma farmacéutica para administración intravenosa y que tienen diferentes propósitos. Algunos de ellos pues van a tener propiedades analgésicas, propiedades antiinfecciosas, propiedades también espasmolíticas, etcétera. Pero también hay algunos otros medicamentos que tienen otros propósitos que a lo mejor no son propiamente los de un tratamiento terapéutico, como son, por ejemplo, el caso de la anestesia. La anestesia pues es más bien la administración de un medicamento que buscamos que con el efecto que cause, ¿no? una disminución del umbral del dolor en algún paciente o incluso, ¿no? que su conciencia esté pues completamente disminuida al punto de que podamos hacer una cirugía, algún otro procedimiento invasivo sin provocar dolor a nuestro paciente. Pero también utilizamos algunos agentes diagnósticos, por ejemplo, medios de contraste que necesitamos para poder hacer algunos estudios como arteriografías, para evaluar las arterias coronarias, las arterias cerebrales, y de esta manera nosotros poder identificar algunos puntos donde haya isquemia, donde haya una zona de infarto, ¿no?
También las vías intravenosas nos sirven para administrar algunos nutrientes. Saben que a nivel hospitalario algunos pacientes no tienen la vía oral habilitada y pues de cualquier manera necesitamos nutrir a nuestros pacientes y nos sirve para colocar, por ejemplo, la nutrición parenteral total, ¿no? Y desde luego que también los pacientes que se encuentran críticamente enfermos, todos aquellos que por su condición no, de conciencia o de la gravedad de sus lesiones o de la agudeza de sus síntomas, está contraindicada la vía oral o no está simplemente disponible, pues bueno, la vía intravenosa pues es la que nos va a permitir tener acceso para poder administrar, ya sean soluciones líquidos y medicamentos. Esta vía intravenosa pues tiene algunas ventajas, ¿no? Una de ellas es que, pues bueno, todo el mundo lo sabe, hasta la gente que no es profesionista de la salud siempre dicen, yo prefiero algo inyectado porque se me quita más rápido el dolor, se me quita más rápido la infección. Y es verdad, cuando nosotros administramos un medicamento por vía intravenosa, tenemos un efecto terapéutico más breve, en un tiempo más breve o prácticamente inmediato. ¿Por qué? Porque nosotros estamos incorporando directamente a nuestro torrente sanguíneo este medicamento. Entonces, ya nos evitamos todo el proceso de absorción que se podría suceder en otras vías como la oral, como la vía subcutánea, la misma vía intramuscular, otras vías que por el sitio en donde administramos el medicamento tienen que pasar por un proceso de absorción y después distribuirse a través de los líquidos corporales para que finalmente llegue a nuestro torrente sanguíneo y viaje al sitio de acción. Entonces, nos evitamos todo este tiempo que el medicamento requiere para llegar al sitio de acción y por eso el efecto terapéutico llega a ser más rápido. También cuando tenemos una vía intravenosa, pues bueno, nos evitamos todas las molestias que pueden provocar el usar otras vías para administrar medicamentos de forma parenteral. En el caso de la vía subcutánea o la vía intramuscular, pues obviamente cada piquetito pues representa dolor en nuestro paciente. Aparte también hay medicamentos que por su composición química no pueden administrarse por vía subcutánea o intramuscular porque provocarían una irritación local en los tejidos que allí se encuentran. Entonces, pues bueno, se busca en estos casos también la vía intravenosa como una alternativa para evitar estas molestias. También es una vía de administración que podemos emplear cuando no tenemos disponible la vía oral. Ya lo decíamos hace un momento, de acuerdo a la condición de gravedad de nuestro paciente, pues esta sería una forma preferible también si no tenemos habilitada la vía oral. Si también hay medicamentos que, aunque los administremos en una dosis terapéutica por vía oral o por otra vía que requiera absorción, no van a tener una absorción tan completa. De hecho, algunos de ellos van a prácticamente absorberse una pequeña fracción y eso causa una baja biodisponibilidad. Es decir, la biodisponibilidad nosotros podemos entenderla como esa fracción del medicamento que alcanza nuestro torrente sanguíneo a partir de una dosis administrada. Es decir, por decir, si yo administro 500 miligramos en una inyección intramuscular, es probable que al torrente sanguíneo solamente llegue una fracción a lo mejor de 50 miligramos, ¿no? O sea, va a ser muy variable dependiendo obviamente la vía por donde administremos y también el tipo de medicamento. Entonces, cuando nosotros administramos por vía endovenosa, esta biodisponibilidad pues es obviamente completa. Si también elegimos esta vía, pues bueno, nos permite tener un control mayor sobre la velocidad en la que administramos estos medicamentos y esto nos permite también de esta forma poder detener la administración de un medicamento si es que observamos la aparición de reacciones alérgicas, la aparición de reacciones adversas muy agudas relacionadas al medicamento y a diferencia de cualquier otro medicamento que ya se administró por otra vía,
que ya va a estar depositado en esos tejidos y que va a seguir habiendo un proceso de absorción. En este caso no, en cuanto nosotros suspendamos la medicación intravenosa, el medicamento deja de entrar en el cuerpo y con esto pues también logramos mitigar un poco más todas las reacciones que se derivaron a partir de esta medicación. Otras ventajas, pues bueno, es que, pues bueno, ya obviamente en las manos experimentadas, en las manos de personas que están perfectamente entrenadas para este tipo de procedimientos, pues bueno, es un procedimiento relativamente sencillo, relativamente rápido, con lo cual podemos tener un acceso adecuado para poder administrar estos medicamentos. Y también, pues bueno, es un tipo de tratamiento relativamente barato y costo efectivo. Costo efectivo, pues quiere decir que aunque en primer lugar pareciera costoso tener que adquirir ciertos insumos para poder colocar una vía venosa, a la larga nos representa mayores ahorros que estar administrando quizá los medicamentos bajo otras modalidades. Pero bueno, no todo es perfecto con este tipo de procedimiento. Nos llegamos a encontrar también algunas desventajas y, por ejemplo, una de ellas es que nosotros, una vez que decía que podíamos controlar la administración del medicamento, pero el medicamento que ya ingresó a nuestro torrente sanguíneo no va a ser tan fácil que lo podamos depurar de allí, ¿no? Sabemos que hay procesos como diálisis a través del cual se pueden eliminar algunos medicamentos que ya se encuentran en nuestro cuerpo, pero bueno, ya en un escenario clínico real, pues no siempre vamos a tener disponible ese tipo de recursos y bueno, el medicamento que ya entra al cuerpo, pues ya habrá causado también sus efectos. Si nosotros no tenemos un control adecuado en la administración del volumen que acompañe esta medicación, pues bueno, de acuerdo al tipo de paciente que tengamos, sea un paciente pediátrico o un paciente adulto mayor, podemos provocar una sobrecarga circulatoria si administramos un gran volumen que no sea perfectamente controlado. Obviamente, si nosotros no tenemos las medidas elementales de higiene, de asepsia en nuestro procedimiento, de conservar la esterilidad de los medicamentos intravenosos, de los catéteres, todo el sistema que va a conectar la solución donde va a ir contenida nuestro medicamento y la vía venosa, nosotros fácilmente podemos provocar una contaminación microbiana de ese sitio, pero también provocar una irritación vascular a causa precisamente de algunos medicamentos que son un poco agresivos, que son un poco citotóxicos. Pero también hay algunas incompatibilidades de medicamentos. No todos los medicamentos se pueden administrar a través de una misma solución o en determinada solución, o no se pueden hacer combinaciones. Entonces, esas incompatibilidades físico-químicas también no las podríamos encontrar. Bueno, otra desventaja pues es que en un paciente que se encuentre consciente, que se encuentre en un estado de alerta adecuado para estar al tanto del procedimiento, quizá experimente temor, tenga miedo a las agujas y no va a ser tan fácil que nosotros podamos acceder a este procedimiento. Ustedes ya saben, y es parte precisamente de su formación, que antes de realizar cualquier procedimiento con nuestro paciente, debemos de explicarle perfectamente de qué consiste, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, en qué paso a paso, cómo vamos a hacer el procedimiento de tal manera que reduzca su estrés, reduzca su tensión y de esta manera, pues bueno, también nos permita realizar el procedimiento. Otra, bueno, la imagen corporal desde luego que se ve alterada, es decir, si nosotros acercamos a la familia con nuestro paciente, es probable que si lo ven que tiene dos accesos venosos periféricos y un acceso venoso central y tiene a lo mejor por allí otro tipo por ejemplo, sonda Foley, una sonda nasogástrica, pues la familia se queda en un estado de shock porque
ven que su paciente pues está invadido por diferentes tipos de accesos, de catéteres, y esto pues desde luego que provoca también temor, provoca la sensación de que pues el paciente se encuentra en un estado bastante comprometido de su salud, y bueno, eso también es una de estas desventajas. Otra, bueno, pues respecto a la administración propiamente del medicamento es que siempre se tiene que hacer de una forma lenta. En muy pocos casos se llega a hacer una administración en bolo así directo. Y que aparte vamos a requerir monitoreo constante de estas concentraciones plasmáticas. No todos los medicamentos pueden administrarse y dejar que simplemente se absorban, se metabolicen y se excreten, sino que algunos de ellos veíamos en la sesión anterior, que de acuerdo a los sistemas de metabolismo y de excreción que tenga nuestro paciente, puede ser que se lleguen a acumular los medicamentos, puede ser que comiencen las concentraciones plasmáticas o sanguíneas a elevarse y ya salgamos de lo que es el margen terapéutico y estemos ya acercándonos a la dosis tóxica, ¿no? Y provocar eventos adversos que deberían ser inesperados, ¿no? Tampoco es apropiada cuando requerimos un tratamiento a largo plazo, es decir, un acceso venoso, pues después de que le damos cierta utilidad, aun cuando no se haya contaminado, aunque no hayan datos de infección, debemos retirarlo y buscar otra vía de acceso. ¿Por qué? Porque si no vamos a favorecer que también se presenten este tipo de irritaciones vasculares, flebitis, etcétera, ¿no? Y obviamente pues no es la opción más ideal para pacientes ambulatorios. De hecho, pues no sería correcto, ¿no?, que nosotros colocáramos un acceso intravenoso a un paciente en su hogar, aunque sabemos que en la práctica sí llega a suceder. Lo cierto es que cuando nosotros administramos un medicamento, muchas veces desconocemos si los pacientes tienen algún antecedente de alergia a la sustancia que vamos a administrar, y ellos pueden estar completamente seguros de no haber tenido anteriormente una reacción de este tipo con ningún medicamento que ellos hayan utilizado, pero eso no quiere decir que estén libres de tener algún tipo de reacción, incluso a medicamentos que ya hayan recibido previamente, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en casa con un paciente y no tenemos todos los recursos de medicamentos, de personal, de instalaciones, de equipamiento para poder atender una reacción anafiláctica u otro tipo de reacción sistémica grave, pues bueno, aquí ponemos en riesgo la integridad y la vida de nuestro paciente, ¿no? Y desde luego que pues sobre nosotros pues también recae una grande responsabilidad legal por haber hecho un procedimiento de este tipo en un escenario que no era el apropiado. Y bueno, en esta imagen ustedes pueden ver diferentes curvas. Lo que quiero que podamos dejar claro a través de esta explicación es que todos los medicamentos que ingresan a nuestro cuerpo tienen que seguir un patrón de absorción o de una concentración mínima que se va haciendo más alta hasta llegar a un punto mayor y de repente comienza a descender, ¿no? Ustedes pueden ver en esta imagen que está así en gris, como con unas líneas, como sombreado. Y esto es un perfil farmacocinético típico, ¿no? Esta línea nos representa las concentraciones plasmáticas y esto nos representa un parámetro que se llama Tmax, que es el tiempo. Aquí vemos una curva ascendente que se llama absorción, y esto es desde el punto cero, cuando nosotros administramos el medicamento, cómo van aumentando las concentraciones plasmáticas del medicamento, llegan a un punto máximo que se conoce como la Cmax, que es la concentración máxima alcanzada en la sangre, y el momento en el que alcanza esta concentración máxima la llamamos el tiempo en que ocurre la concentración máxima del medicamento en sangre. Y una vez que llega a esta cúspide,
es como si fuera una montaña rusa. Llegamos a la punta, al punto más alto de esa curva ascendente y a partir de allí comienza a haber un descenso. Un primer descenso es rápido y se puede ver aquí quizá una pequeña como curvatura y después comienza a haber una eliminación un poquito más lenta. Decía yo que esto es una curva típica, es decir, modelo, porque obviamente cada medicamento tiene diferente perfil farmacocinético. Hay algunos que se absorben muy lentamente y esta curva que vemos aquí va a estar más aplanada en un inicio hasta alcanzar su máxima concentración y quizás se elimine muy rápidamente. Puede ser que también algunos medicamentos se absorban rápidamente, pero se eliminen muy lento, muy lento, muy lento. Entonces esta curva de eliminación se va extendiendo sobre el tiempo, ¿no? Y pueden ver aquí otro par de líneas, una aquí abajito, otra más arriba. Esto que se encuentra aquí, este espacio, es lo que nosotros llamamos el índice terapéutico, y esto es que las concentraciones plasmáticas que se encuentren entre estas dos líneas son las que van a provocarnos realmente el efecto que estamos buscando, el efecto terapéutico. Pero cuando ya rebasamos esta línea del índice de toxicidad, entonces ya es más probable que no solamente consigamos el efecto terapéutico, sino que aparte vamos a comenzar a observar ya signos de toxicidad por efecto del medicamento. Entonces, en algunos fármacos es necesario que hagamos un monitoreo constante, precisamente para poder identificar que las concentraciones se mantengan dentro de este rango y que no salgan hacia acá. Si comienzan a salir, tenemos que comenzar a reducir las dosis de tal manera que siempre nos mantengamos dentro del margen terapéutico. Y bueno, y en esta otra imagen, ustedes pueden ver cómo se comporta más o menos este proceso farmacocinético en diferentes vías de administración. Por ejemplo, la más baja, pueden ver que es la vía rectal, como también tiene una curva de absorción, alcanza un punto máximo, obviamente es inferior y comienza a hacer su descenso. Tenemos una siguiente vía que es la administración oral, la típica, y vemos cómo la absorción se sucede un poquito más a mayores concentraciones, se alcanza un punto máximo en la sangre que es mayor respecto a la vía rectal y comienza a disminuir sus concentraciones en una menor proporción que en la administración rectal y también se elimina más lentamente, ¿no? Dura más tiempo en nuestra sangre. Cuando administramos a través de la vía subcutánea, igual pueden ver que la concentración es mayor, se absorbe y alcanza un punto más alto. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo, la grasa, el tejido subcutáneo también está muy vascularizado, entonces el proceso de absorción es mayor. Esos capilares comienzan a absorber mayores cantidades de medicamento y por eso alcanzamos mayores concentraciones, pero también sufren este proceso de excreción o de eliminación que vemos aquí. La vía de administración intramuscular, obviamente un tejido muscular está todavía más vascularizado y por eso las concentraciones son más altas, pero si se dan cuenta, esta línea está un poco más vertical, más recta, y esto quiere decir que cuando administramos nosotros por vía intravenosa, la absorción es muy rápida, pero también se alcanza más rápido esta concentración en sangre y por eso cuando nosotros inyectamos, por ejemplo, para calmar el dolor en vía intramuscular, nos alivia más pronto esa molestia que si nosotros damos una tableta para administración oral, ¿no? Y también lo mismo, se comienza a eliminar el medicamento hasta que, bueno, ya prácticamente desaparece de nuestra sangre. Y finalmente tenemos la línea azul que representa la vía intravenosa. Si se dan cuenta aquí, la vía intravenosa no tiene como tal un proceso de absorción, no hay una curva ascendente, sino que aquí inicia con su máxima concentración, es decir, nosotros agarramos el medicamento y ¡pum!, lo administramos a la vena e inmediatamente alcanza esta máxima concentración y el cuerpo se encarga de metabolizar ese fármaco, de excretarlo, y por eso lo único que alcanzamos a ver es esta curva de descenso, que si se dan cuenta también respecto a las otras vías,
comienza su eliminación muy rápido y permanece menos tiempo en la sangre, ¿no? Entonces, cuando administramos medicamentos por vía intravenosa, el efecto aparece pronto, pero desaparece más rápido respecto a otras vías en donde todavía el medicamento se toma algún tiempo para absorberse y por lo tanto las concentraciones van sucediendo durante más tiempo. ¿Cómo administramos los medicamentos por vía intravenosa? Bueno, pues uno es, podemos hacer la administración de una infusión de manera continua. Es decir, nosotros de manera constante vamos a ir administrando ese medicamento. Podemos hacer una infusión intermitente, es decir, que vamos a hacer la administración del medicamento. Se va a llevar algún tiempo su administración completa y después, hasta la próxima dosis, va a suceder un tiempo libre de cualquier cantidad de medicamento en las soluciones que estemos administrando. Y tenemos la inyección intermitente, que es directa. Esta es la que a lo mejor todos asociamos más comúnmente cuando agarramos un medicamento diluido en una jeringa y directamente puncionamos una vena o utilizamos a lo mejor un sistema con una aguja de mariposa y lo colocamos en la vena y administramos el medicamento lentamente, pero lo estamos haciendo directamente sobre un vaso sanguíneo y una vez que terminamos de administrar el medicamento lo retiramos y colocamos un pequeño parchecito para evitar la salida de sangre, ¿no? Y bueno, esta modalidad que nosotros podamos elegir respecto a estas tres que mencionamos, pues bueno, van a ser a partir del medicamento que nosotros elijamos. Obviamente no todos se pueden administrar en la misma velocidad ni en los mismos intervalos. En algunos necesitamos también que las concentraciones plasmáticas sean continuas, en otros no. Entonces todo eso lo vamos a tomar en consideración. Desde luego que el efecto que estamos deseando, que estamos esperando conseguir con cada medicamento, y también la condición del paciente, ¿no? Obviamente no se trata del mismo caso tener un paciente en un estado crítico en el cual necesitamos que estar monitoreando perfectamente sus líquidos, hacer ese balance hídrico, o tener un paciente que a lo mejor solamente acudió con un abdomen agudo y que ya se descartó que sea de origen, o más bien de tipo quirúrgico, y únicamente queremos tratar el dolor. Entonces, allí van a ser completamente diferentes el tipo de infusión de medicamentos que lleguemos a requerir. Ahora, acerca de la infusión continua, bueno, pues podemos decir que es una administración de un medicamento o también de un líquido, de líquidos intravenosos, que esto lo vamos a administrar en un gran volumen de solución a una velocidad constante sobre un periodo de tiempo. Es decir, nosotros vamos a tener la necesidad de administrar, por ejemplo, un medicamento, pero lo tenemos que diluir apropiadamente en un volumen que a lo mejor nos van a decir, hazlo en una solución de 500 mililitros o de 1000 mililitros, pero esos 1000 mililitros o esos 500 mililitros no los podemos administrar en 15 minutos, ¿no? Tenemos que hacerlo en algunas horas, pero también necesitamos que esa concentración del medicamento sea constante, entonces necesitamos saber hacer todo ese cálculo de tal manera que el goteo de nuestra solución nos asegure una concentración terapéutica constante durante todo el tiempo que nosotros estemos administrándolo. La duración de este tipo de infusiones, bueno, pues puede ser de algunas horas, pero también puede alcanzar algunos días. Y esta modalidad la vamos a preferir nosotros si requerimos que el medicamento se encuentre diluido en un volumen de líquidos alto. Si también requerimos que la concentración plasmática de este fármaco se mantenga constante sobre el tiempo. Si también tenemos la necesidad de infundir grandes volúmenes de líquidos o de electrolitos para hacer alguna corrección del balance hídrico, o si tenemos que administrar un medicamento que sea de vida media muy corta.
La vida media, ustedes pueden ver que a lo mejor los libros de farmacología van a encontrar que dice ahí vida media y viene una forma de abreviar como T minúscula y 1/2, es decir, como si fuera un medio. Y esta vida media quiere decir que es el tiempo que el medicamento permanece en la sangre desde que tuvo su máxima concentración. Por ejemplo, aquí en la gráfica podríamos decir que esta es su mayor concentración. Si para alcanzar esta máxima concentración se alcanzó por decir a las 2 horas, ¿no? Pero comienza a haber una eliminación. Cuando se elimina el 50% del medicamento, o se disminuye más bien el 50% de esta concentración máxima, esta es su vida media, por decir. Si aquí se alcanzaron 100 microgramos por mililitro en sangre, cuando nosotros nos encontremos que la concentración ya se encuentra en 50 microgramos por mililitro y transcurrieron allí a lo mejor 50 minutos, decimos que la vida media de ese medicamento es de alrededor de 50 minutos. Entonces, ese parámetro farmacocinético también es importante porque nos permite a nosotros saber cuál es el intervalo con el que debemos de dosificar a este paciente. Y por de allí es que precisamente nosotros decidimos si se va a administrar cada 4 horas, cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, cada 24 horas o lo podemos administrar en un periodo mayor. La infusión intermitente es cuando nosotros necesitamos administrar una infusión en un volumen más pequeño. Estamos hablando de a lo mejor de 50 a 250 mililitros de volumen total, pero también lo vamos a hacer en un periodo de tiempo menor, a lo mejor entre unos 20 minutos hasta 2 horas como máximo. Lo podemos hacer como una dosis única o lo podemos emplear en intervalos que sean repetidos. Y esto lo vamos a poder requerir o utilizar cuando necesitamos alcanzar una concentración máxima de medicamento en diferentes intervalos periódicos. Es decir, yo necesito una concentración máxima a lo mejor en la mañana, otra al mediodía, otra en la tarde y otra a la medianoche. Entonces, en cada uno de esos momentos yo voy a necesitar administrar una infusión intermitente y administrar quizá en una bolsita aparte de 250 mililitros mi medicamento diluido, pasarlo ahí a lo mejor en una hora, 2 horas y retirar mi medicamento, y cuando vuelva otra vez a tocar la dosis, otra vez vuelvo a colocar mi bolsita con el medicamento diluido, lo administro durante la hora o las 2 horas, termina, lo vuelvo a retirar y así nuevamente por la tarde y por la noche, ¿no? Según esté prescrito. También cuando obviamente pues necesitamos que el medicamento se encuentre diluido y no lo podemos administrar en forma en bolo. Cuando también por las características del medicamento no se puede mantener estable por un mayor tiempo, es decir, ustedes saben que hay medicamentos que necesitan conservarse a ciertas condiciones de temperatura, de humedad y de luz. Entonces, hay sobre todo, por ejemplo, los agentes quimioterapéuticos utilizados así en oncología, en hematología. Muchos de estos medicamentos no se pueden exponer a la luz directa. Entonces, ¿qué se hace? Pues bueno, el envase que contiene el medicamento o la solución que contiene el medicamento debe de estar completamente protegido de la luz directa. En la práctica, a veces se envuelve o se forra nuestra solución con la que vamos a administrar el medicamento, como por ejemplo papel aluminio, y de esta manera también aislamos la entrada de cualquier luz directa, porque el medicamento se va a comenzar a degradar, se va a comenzar a sufrir transformaciones químicas y van a perder la potencia o van a dar origen a sustancias tóxicas, metabolitos que a lo mejor están inactivos, es decir, no va a haber propiedades farmacológicas esperadas, o, les digo, podemos encontrarnos con sustancias que puedan ser tóxicas. Entonces, allí también podemos llegar a requerir este tipo de infusión. Cuando también el paciente pues llega a tener alguna restricción de líquidos, es decir, que no podemos tener una vía permeable
con una cantidad mayor de líquidos porque a lo mejor se encuentra en un estado edematoso, pero también de origen cardiovascular, o sea, un edema cardiogénico, un edema por origen renal. Y en estos casos el paciente tiene una restricción de líquidos, porque si no, se va a sobrecargar y va a tener una insuficiencia cardíaca aguda, o va a tener un edema pulmonar, o va a tener un derrame pleural, o va a tener una ascitis o algún otro tipo de desplazamiento de líquido a otros compartimentos. Y bueno, ahí es cuando podemos también utilizar una infusión intermitente, donde el volumen que vamos a administrar de líquidos es mucho menor, y de esta manera, pues bueno, limitamos precisamente la sobrecarga hídrica. Y bueno, finalmente la inyección directa, que es intermitente, pues bueno, es ya prácticamente la administración del medicamento en un volumen todavía mucho más pequeño de diluyente administrado en un bolo directamente en el sitio de acceso venoso, es decir, a lo mejor la solución ya inyectable está ya previamente diluida en un volumen de 1 o 2 mililitros, a lo mejor requerimos diluirla en 3, 4, 5 mililitros, y este volumen sí lo podemos administrar directamente a nuestra vena, pero no vamos a colocar un sistema de acceso venoso por venoclisis, porque pues no tendría a lo mejor mucho sentido, sobre todo pues si necesitamos dar una dosis única, ¿no? Pero también hay algunas situaciones en las cuales necesitamos hacer una inyección directa, y esto es, por ejemplo, cuando estamos en un escenario de urgencias. Hay medicamentos que ya son presentados en una forma líquida para administración intravenosa, como son la adrenalina, la atropina, la dopamina, y que en ese momento, pues el equipo de salud que está dando las maniobras de reanimación únicamente da la indicación y dicen: pasa una de adrenalina, pasa una de atropina, y en ese momento, pues la enfermera que está ahí ocupada de los medicamentos intravenosos, pues debe de tener ya sus jeringas también precargadas, e ir administrando directamente al acceso que se encuentra cercano a la vena, y enseguida administrar un volumen de líquido para que rápidamente entre al vaso sanguíneo y provoquemos una respuesta terapéutica inmediata, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros alcanzamos una concentración plasmática sumamente rápida. Ahora, ¿qué consideraciones tenemos nosotros para cuando requerimos la terapia intravenosa en pacientes pediátricos? Bueno, pues en primera, pues anatómicamente, pues sus venas, es obvio darnos cuenta que son de menor calibre. Muchas de estas vasos sanguíneos están ocultos entre el tejido subcutáneo, es decir, que no son tan visibles, y sin embargo allí están. Obviamente aquí pues la persona que coloque los accesos venosos en pacientes pediátricos, pues tiene que ser una persona que tiene mucha experiencia, ¿no? Mucha experiencia para no provocar precisamente lesiones, para no provocar allí haber colocado mal el acceso y que se provoquen infiltraciones, se provoque algún tipo de flebitis, tromboflebitis, etcétera, ¿no? Entonces, sitios hay diferentes, ¿no? Tenemos desde el cuero cabelludo, tenemos en las extremidades, tenemos en los brazos, en antebrazos. Y bueno, y aquí podemos ver diferentes venas que se pueden llegar a recomendar, ¿no? Supraorbitaria, frontal, temporal superficial, auricular posterior, occipital, cefálica, basílica, la cubital mediana, antebrachial, safena, ¿no? Y bueno, obviamente en la mano pues tenemos todas estas, ¿no? Cefálica, las dorsales en el metacarpo, basílica. Y bueno, obviamente pues cada una de ellas tendrá diferentes indicaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con la edad, y también desde luego con el tipo de medicamento que nosotros vamos a administrar, ¿no? ¿Qué accesos vamos a tener para la terapia intravenosa? O sea, ya vimos que podemos tener diferentes modalidades, podemos tener terapia, decíamos, intermitente, infusiones intermitentes, infusiones continuas, y también la infusión directa intermitente. Pero también nosotros vamos a tener
que llegar a requerir un acceso venoso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues tenemos el acceso venoso periférico, el acceso venoso central, y de este acceso venoso central pues podemos tener diferentes técnicas, como son la colocación de un catéter central que se inserta de manera periférica, colocar un acceso venoso central o una línea central, y también el uso de puertos que son implantables o implantados, como uno de su marca comercial es el Portacat, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Bueno, pues aquí podemos ver una imagen de un acceso típico en una vena periférica. Ya saben que pues utilizamos un catéter, los punzocat, etcétera, que en estos, pues es un catéter de una longitud muy corta, de un calibre, pues también puede ser mayor o menor según el tipo de paciente que necesitemos, según que tengamos, según el volumen que necesitemos administrar, el tipo de medicamento que vamos a administrar, si vamos a administrar solamente soluciones o necesitamos administrar sangre, etcétera. Pero bueno, lo llamamos periférico porque vamos a colocar un acceso venoso en algún sistema venoso que esté en alguna de nuestras extremidades, ¿no? Preferentemente se hace a través de los brazos, aunque también puede ser en las extremidades inferiores. Pero la diferencia con una terapia central es que nosotros colocamos un tipo de catéter que es mucho más largo, que se va a insertar por una vena de un mayor calibre y que va a alojarse ya sea en la vena cava, que es la vena de mayor calibre, que ya prácticamente es la que llega y se conecta al corazón. Y si no se coloca en la vena cava, lo podemos también hacer ya en la aurícula derecha del corazón. Y allí es donde nosotros podemos, ya después de que hagamos un control radiológico, asegurar que está bien colocado y se puede administrar unos volúmenes de líquidos mucho mayores. Podemos administrar también medicamentos que son citotóxicos, medicamentos que son que irritarían mucho las vías venosas periféricas, y entonces podemos ver, por ejemplo, aquí en este ejemplo, cómo está colocado este acceso central. Pero ahí se pueden utilizar, por ejemplo, un acceso subclavio, que es por aquí abajo de este hueso de la clavícula, o también colocarlo en una vena yugular, o también a través de una vena femoral en la pierna. Se coloca también ese catéter y desde ahí se va insertando, ¿no? A través de este vaso sanguíneo hasta que también llega a la vena cava superior y se aloja también en la aurícula derecha del corazón. Y la imagen que vemos aquí es un sistema de estos puertos implantables en donde, si se pueden dar ustedes cuenta, hay un tipo de dispositivo que es como un reservorio, que es como si fuera el sitio donde nosotros vamos a colocar aquí a través de una aguja, vamos a inyectar, y tiene de manera interna, debajo de la piel, queda pues un puerto y un catéter que se inserta al vaso sanguíneo. Esto se llega a requerir, por ejemplo, para cuando el paciente requiere la administración de medicamentos de manera intermitente, pero que pues puede a lo mejor hacerlo de manera ambulatoria, como por ejemplo pacientes que son sujetos a quimioterapias, ¿no? Entonces es una manera de evitar la punción directa cada vez que se presenta un servicio de salud. Okay. Bueno, hasta aquí, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver, me dice Stephanie Castillo, perdón, no había visto tu mensaje, que no puedes anotarte en la lista. No te preocupes, Stephanie, ahorita tomo nota de tu nombre y, y tomo tu asistencia. Sí, gracias.
También Jocabets. Y Daniela Castillo. De Yanira también. Ok, pues ya tengo las asistencias de Estefanía, Jocabet, Daniela y de Yanira, bueno, de quienes no pudieron tener la forma de hacerlo con la tarjeta de Forms. ¿Sale? Para el resto creo que no hay problema, ¿verdad? Si alguno igual tiene alguna dificultad, me dice para tomar su nombre y asentar su asistencia ya en el listado. ¿Ok? Bueno, chicos, miren. A ver, me dice Karen Itzel que tampoco, a ver, igual Karen. Listo. Profe, yo no sé si sí. ¿Perdón? Yo no sé si sí me agarró la asistencia. Ok, muy bien, Katia. Igual al final ya vuelvo a checar y si alguno de quienes estoy viendo en pantalla no aparecieran, como sea, ya veo que están allí presentes y los anoto. Gracias, profe. Ok, bueno, miren, esta sesión de hoy, bueno, tocamos algunos puntos muy generales sobre la administración intravenosa de medicamentos, no precisamente en pediatría, sino que esto también aplica para pacientes adultos, pero bueno, está también descrito dentro de este programa que ustedes llevan para este curso de farmacología. Pero bueno, ahí al final casi al final de este curso, un par de sesiones también que van a estar enteramente dedicadas a todo lo que tiene que ver con los líquidos intravenosos. Por supuesto que vamos a tocar los accesos intravenosos, sus modalidades, cómo utilizar las bombas de infusión o algún otro dispositivo para administrar los medicamentos de manera controlada, ¿no? Como a través de procesos automatizados, bueno, pues ya podemos tener mayor certeza de que los medicamentos están llegando a nuestros pacientes y que hay una forma controlada de mantener las concentraciones plasmáticas con toda seguridad y precisión, ¿sale? Y básicamente, pues, la idea era, pues, reconocer un poco cuál es el fundamento de la terapia intravenosa. Es, desde luego, que un tema bastante amplio. De hecho, hay textos completos, ¿no? Libros de texto completos enfocados a solamente la administración intravenosa. Entonces, sería bastante atrevido pensar que en una sesión o en un curso como este, pues abundemos en todo ello. Porque también van a saber y van a darse cuenta que cada medicamento que tengamos necesidad de administrar por estas vías, van a requerir algunas indicaciones muy especiales, muy específicas, y necesariamente vamos a tener que referirnos a algún tipo de libro de texto para poder conocer específicamente en qué tipo de soluciones debemos de diluir, en cuánto volumen lo debemos de diluir, si lo podemos administrar así en una forma por inyección intermitente directa, o tiene que ser a través de una infusión continua, o este medicamento solamente se va a administrar en una infusión intermitente. Entonces, eso lo vamos a poder identificar en cada monografía de estos diferentes medicamentos. Entonces, no se agoten, no se vayan a afanar por querer aprender todas en un momento, sino que pues simplemente es precisamente reconocer cuáles son los principios fundamentales de esta terapia intravenosa. Otro, hay guías también, o sea, en estos libros, y también se los voy a compartir. En cuanto termine la clase voy a comenzar a subir estos documentos. Hay
unas tablas en donde ustedes pueden consultar cuáles son las compatibilidades de los diferentes medicamentos con las soluciones, porque no todas se van a poder administrar, por ejemplo, con una solución salina, no todas con solución glucosada. Por ejemplo, en el caso de un ejemplo típico, ¿no? En los libros va a ser el cloruro de potasio. Si ustedes saben, el cloruro de potasio pues es un tipo de electrolito, ¿no? Que necesitamos reponer en algún tipo de paciente, por ejemplo, como aquellos que están en quemaduras, que tienen alguna deshidratación muy aguda, pero que si nosotros lo administramos inadvertidamente, así directo a la vena, por un lado, podemos nosotros causar una irritación en ese vaso sanguíneo donde lo estamos administrando, pero también la administración así en bolo del cloruro de potasio puede llegar a provocar, y de hecho va a provocar, un arresto cardíaco, ¿no? O sea, va a provocar una parada cardíaca, porque este electrolito pues tiene propiedades, vamos a llamarle, de la membrana celular, de la membrana también obviamente de las células cardíacas, en donde ustedes saben que estas membranas tienen una carga eléctrica positiva o negativa según sea si el interior o el exterior de la membrana, y cuando administramos cloruro de potasio, ¡pum!, o sea, se despolariza todo ese tejido y el corazón se para, y para volverlo a poner a trabajar, la verdad es que está de miedo, ¿no? No va a ser nada sencillo. Entonces, esa es una de las precauciones por las cuales no debemos de administrar así como sea cualquier medicamento, ¿no? Por lo mismo de que cada uno de ellos llega de manera muy rápida al torrente sanguíneo, los efectos van a ser inmediatos y van a ser tan evidentes que obviamente pues algún tipo de medicamento que administremos pues nos vamos a encontrar con una serie de reacciones inesperadas si no hicimos la dosificación correcta, ¿no? Y lo que sí me gustaría es que pudiéramos continuar con algunos ejercicios. Decíamos que íbamos a seguir ejercitando en esta clase. No sé si alguien de quienes no hayan participado la sesión anterior tenga dudas respecto al cálculo de las dosis por kilo de peso. También vamos a hacer unos ejercicios ahorita sobre el área de superficie corporal, pero alguien que tenga todavía dudas de cómo calcular. No, todo perfectamente claro. Entonces puedo pedirles a algunos de ustedes que me ayuden. Vamos a hacer una... Ok, me dice María Fernanda que tiene algunas dudas, y Jocelyn también, porque no estuvo en la sesión pasada, también necesita algún apoyo. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio nuevamente. Sí pueden ver esta pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. profe. Bueno, miren, vamos a utilizar un medicamento diferente al de la clase pasada para poder ejemplificar nuevamente la administración por kilo de peso. Hablábamos en primer lugar que habían dos tipos de fórmulas para administración en pediatría, ¿no? Una que es basada en peso corporal, y esto es miligramos por
por kilogramo de peso por dosis, o puede ser miligramos por kilogramos de peso por día. En este caso, debemos de dividir la dosis de acuerdo al número de tomas o administraciones. ¿Okay? Y decíamos que también había un tipo de fórmula que era basada en el área de superficie corporal. Y esta fórmula se expresa como miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por dosis. ¿Ok? Bueno, entonces ya que tenemos nosotros ese tipo de fórmulas, vamos a poner un ejemplo con la primera, que es la de peso corporal, y después nos vamos con una del área de superficie corporal. Ciprofloxacino, saben ustedes que es un antibiótico de amplio espectro. Se puede administrar por vía oral, se puede administrar por vía intravenosa también. Y en el caso de las formulaciones para uso en pediatría, nos encontramos con concentraciones de 250 miligramos en 5 mililitros de suspensión, desde luego. O también tenemos suspensiones de 500 miligramos en 5 mililitros. Ahora, con estos datos nosotros vamos a hacer un ejercicio. Voy a poner primero un ejemplo, ¿no? Tenemos un niño, por decir la dosis ponderal de ciprofloxacino, y esto para quienes no todavía tengan dudas o para quienes no estuvieron en la clase pasada, decíamos que la dosis ponderal de un medicamento va a ser la dosis recomendada de acuerdo al peso o de acuerdo al área de superficie corporal de un niño o incluso de un adulto, en el caso del área de superficie corporal, por dosis o por día, ¿no? Entonces, la recomendación, por ejemplo, en el caso de ciprofloxacino, en pediatría es de 6 a 10 miligramos por kilogramo de peso. Bueno, pues la forma práctica es muy sencilla, ¿no? Lo único que nosotros vamos a hacer es, si tenemos un ejemplo, es un niño de 15.4 kilogramos de peso corporal. Lo que vamos a hacer nosotros para estimar la dosis que necesita de ciprofloxacino, simplemente vamos a multiplicar su peso, 15.4 kilos, por la dosis ponderal, que puede ser de 6 hasta 10 miligramos por kilo de peso. ¿Y qué les gusta? Vamos a hacerlo, lo podemos hacer por 6 miligramos, y el resultado nos da 92.4 miligramos de ciprofloxacino, que requiere ese pequeño, por dosis. ¿Vale? En otro ejemplo, podemos tener otro niño que pese 21.8 kilogramos, y nuevamente vamos a hacer una administración. A lo mejor elegimos una dosis mayor, vamos a utilizar 8 miligramos, y entonces vamos a multiplicar sus 21.8 kilos de peso corporal por 8 miligramos de la dosis ponderal de ciprofloxacino, y nos da 174.4. 174.4. 134.4. 174.
Ok, 174.4 miligramos por dosis. Y así, o sea, en esta forma muy básica, que solamente consiste en multiplicar la dosis ponderal que nosotros deseemos administrar por el peso del niño expresado en kilos, nos va a dar la dosis que requerimos administrar por cada una de las administraciones que hagamos. Ahora, en otro ejemplo, vamos a utilizar ahora con otro medicamento parenteral, gentamicina, y ya vamos a pedir que nos ayuden. A ver, me decías, Jocelyn Martínez, tú me vas a ayudar ahorita a calcular esta dosis de gentamicina. La gentamicina, nosotros vamos a encontrarla en una presentación de 10 miligramos por cada mililitro, ¿sale? Y la presentación comercial, por ejemplo, para niños es una ámpula, tiene 2 mililitros, es decir, si cada mililitro contiene 10 miligramos, ¿cuánta gentamicina nos encontramos en una ampolleta de 2 mililitros? 20. 20 miligramos, exactamente, ¿no? O sea, aquí no hay ningún problema, ¿no? Ahora, la dosis ponderal en niños es de 2 a 2.5 miligramos de gentamicina por kilogramo de peso por dosis. ¿Vale? Entonces, si tenemos un ejemplo 1, tenemos un niño de, vamos a decir, de unos 18.4 kilogramos de peso. ¿Qué voy a hacer, Jocelyn? Me dijo que se multiplicar por la dosis ponderal. Ajá, a ver, dime la operación que tengo que hacer. Serían 18.4 por 2. 4, que son los kilos de peso del niño, tú elegiste 2 miligramos de la dosis ponderal, y esto nos da 36.8. 36.8 miligramos de gentamicina por dosis, ¿no? Ahora, de estos 36 miligramos, 36.8 miligramos por dosis, ¿cuánto tendríamos que administrar de acuerdo a la ampolleta? Si nosotros, bueno, a ver, aquí ya nos quedamos un poquito rebasados. La gentamicina nos la podemos encontrar de 10 miligramos por mililitro, o también nos la podemos encontrar de 40 miligramos por mililitro, es decir, y también en ampolletas de 2 mililitros. Ahora, obviamente con una ampolleta de 10 miligramos por mililitro, o sea, con 20 miligramos en esa ampolleta, no me va a alcanzar para la dosis porque necesito 36.8 miligramos. Tendría que usar la de 40 miligramos para sacar la dosis así correcta, porque lo más probable es que si no queremos calcularlo, simplemente el médico diga, ¿sabes qué? Ponle una ampolleta de 40 miligramos intramuscular, perdón, o intravenosa. ¿Cuánto necesitaremos administrar? Aquí lo vamos a hacer nosotros de esta manera. Tú tienes que multiplicar los 36.8 miligramos de tu dosis de gentamicina por los 40 miligramos que contiene la ampolleta del envase, y lo tienes que dividir entre los mililitros donde está contenida esa cantidad. ¿Cuánto te sale?
736, profesor. 536. 266. Sí, perdón, a ver, ahí cometí un error. Permítanme un momento. Profe, ¿no sería 36.8 entre 40 por 2? Sí, de hecho sí, exacto. Gracias por la observación. Dime tu nombre porque no estoy viendo ahorita la pantalla y no sé quién me habla. Francisco, profe. Muy bien, Francisco. A ver, nuevamente puedes repetirnos. 36.8 por... 36.8 por 40 entre 2. No, digo 36.8 entre 40 por 2. Sí, dime. Sale 1.84. Así es, 1.84 mililitros. Claro. Gracias. ¿Tu nombre es? Díaz Pineda, Katia. Muy bien, Katia. Es verdad, miren aquí, si se dan cuenta, como dicen en las multiplicaciones, el orden de los factores no importa, pero en este caso sí, porque tenemos una división. Entonces sí, debemos nosotros multiplicar nuestra dosis necesaria, que es de 36.8 miligramos para este niño de 18.4 kilos. Dividimos esa dosis requerida entre la concentración del medicamento que está diluida en ese volumen y lo multiplicamos por los mililitros en los que se encuentra nuestra presentación, ¿no? Estamos hablando de que esto corresponde a la ampolleta que vimos aquí arriba, de 40 miligramos en 2 mililitros. Por eso hacemos esta multiplicación, 36.8, lo dividimos entre los 40 y el resultado lo multiplicamos por 2 y esto ya nos da el volumen que necesitamos administrar en mililitros de esta solución inyectable, ¿no? Obviamente, pues necesitamos tener una jeringa apropiadamente calibrada para poder tomar al menos 1.8 de mililitro, porque el 0.4 pues no lo vamos a poder fraccionar, pero sí, hasta esta décima sí lo podemos hacer en una jeringa, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es, por ejemplo, con la gentamicina. Ahora, otro tipo de medicamento, vamos a hacerlo con otro más. Todo el mundo lo conoce. Trimetoprint con sulfamethoxazol. Esto es bien común utilizado hasta por las mamás y los de las farmacias te lo venden para los niños y siempre te van a decir, dele 5 mililitros vía oral, luego se los dan a los pobres niños cada 8 horas, pero no, la dosificación es cada 12 horas. Entonces, la formulación de trimetoprint con sulfamethoxazol es una suspensión oral que contiene 40 miligramos de trimetoprint más 200 miligramos de sulfamethoxazol. Todo esto contenido en un volumen de 5 mililitros de esa suspensión. Ahora, la dosis ponderal, en este caso, tenemos dos medicamentos, uno que es el trimetoprint y otro que es sulfamethoxazol. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Alguien sabe? Cuando nosotros tenemos medicamentos combinados, va a haber necesidad de hacer un cálculo basado en solamente uno de ellos. En este caso, la dosis ponderal de la combinación de trimetoprint con sulfamethoxazol va a ser basada en trimetoprint, ¿vale? Y esta dosis ponderal corresponde a 8 miligramos por kilogramo de peso del niño, y esto por día. La dosificación se hace cada 12 horas, es decir, que si yo en mi fórmula tengo que debo de calcularlo
de a 8 miligramos por kilo por día, ¿qué tengo que hacer adicional a la fórmula anterior para poderlo dosificar cada 12 horas? ¿La vamos a dividir entre 2? Exactamente. Eso lo vamos a dividir entre 2 porque la dosis total la vamos a repartir en las 2 tomas que corresponden a una cada 12 horas. Si tuviéramos otro medicamento como la amoxicilina, que tenemos que administrar cada 8 horas, lo dividiríamos entre 3 para que nos salga la dosis que debemos administrar cada una de esas tomas separadas por 8 horas. Si tuviéramos que administrar ampicilina, tendríamos que dividirlo entre 6 para que, entre 4 para que pudiéramos conocer cuál es la dosis que debemos de administrar cada 6 horas, porque 6 por 4 nos da 24 horas. Entonces, si necesitamos que esté separada por cada 6 horas, lo dividimos entre 4 y así tantas veces requiramos administrado durante el día. Pero en este ejemplo de trimetoprim, vamos a ver, tenemos un niño, por decir, que nos pesa 14.9 kilogramos. A ver, ahora, ¿quién más me había dicho que por ahí le habían quedado dudas? María Fernanda. A ver, dime, ¿qué tenemos que hacer aquí? Multiplicar los kilogramos del niño por 40. No. Sí vamos a multiplicar el peso del niño, pero dijimos que por la dosis ponderal. 8. Exacto, por 8. Entonces vamos a multiplicarlo. Son 14.9 kilogramos de peso total del niño. Multiplicamos por los 8 miligramos de trimetoprim, porque esa es la dosis ponderal basada en trimetoprim con sulfato. Sale 119.2. 119. Punto 2, profe. Punto 2. 119.2 miligramos de trimetoprim. Ok. Ahora, esa es la dosis que vamos a administrar. ¿Cada cuánto dijimos? Cada 8 horas. Cada 12 horas. Cada 12. Cada 12, profe. No, todavía no. Acuérdense que es 14, bueno, multiplicaron 14.9 por... ¿Sería dividirlo entre 12? No, entre 12 no, entre 2. 14.9 por 8 nos da esos 119.2 miligramos. Decíamos aquí en la dosis ponderal que son 8 miligramos por kilo por día, pero como necesitamos dosificar el trimetoprim cada 12 horas, entonces ahora esta dosis al día la vamos a dividir entre 2 y esto nos va a dar, ¿cuánto? 59.6. 59.6. 59.6 miligramos, obviamente, de trimetoprim. Ya la concentración de sulfametoxazol también va a ir proporcional al ajuste que hagamos. Y ahora sí, esa es la dosis que vamos a administrar de trime, 59.6 miligramos cada 12 horas. Ahora sí, vamos a hacer la conversión. Si nuestra suspensión oral contiene 40 miligramos de trimetoprim en 5 mililitros, hacemos la operación que nos corrigió hace un momento Fernando. ¿Y qué vamos a hacer? Como el ejemplo de aquí arriba. Vamos a dividir 59.6 miligramos, que es la dosis que vamos a administrar de trimetoprim cada 12 horas. Lo dividimos entre... Entre 40, ¿no? Entre los 40. Por Ajá. 2.
y lo multiplicamos. No, en este caso no por 2, en este caso va a ser por 5 porque esos 40 miligramos de trimetoprim están contenidos en 5 mililitros de la suspensión. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por 5 y el resultado nos da 7.45. 7.45 mililitros de suspensión oral. ¿Vale? Entonces, después de todo esta cálculo que hicimos aquí, nosotros podemos decir, para un niño de 14.9 kilos de peso corporal, nosotros calculamos la suspensión de trimetoprim sulfametoxazol, que contiene 40 miligramos de trimetoprim y 200 miligramos de sulfametoxazol en 5 mililitros. Se lo dosificamos a 8 miligramos por kilo por día y dividimos esta dosis para administrarlo cada 12 horas, es decir, vamos a dar dos tomas. Y entonces multiplicamos nuestros 14.9 kilos de peso por los 8 miligramos que corresponden a la dosis ponderal de trimetoprim. Nos da 119.2 miligramos. Esa es la dosis total por día, de acuerdo a su recomendación. Pero como lo vamos a administrar cada 12 horas, necesitamos hacer una división entre 2 para que nos dé la dosis que vamos a dar en la mañana y en la noche, por decirlo de una forma práctica, ¿no? Y nos dice que la dosis por cada toma va a ser de 59.6 miligramos cada 12 horas. Y ya la forma de convertirlo a mililitros, pues multiplicamos los 59.6 miligramos de trimetoprim que necesitamos cada toma por los 40 miligramos que contiene la suspensión de trimetoprim y lo dividimos entre los 40 miligramos que contiene la suspensión de trimetoprim y lo multiplicamos por los 5 mililitros que están contenidos en el volumen en donde está contenido ese medicamento. Entonces son 5 mililitros. Entonces si hacemos esta operación nos sale 7.45 mililitros de suspensión oral. Y pues ya obviamente en nuestra prescripción podríamos poner, lo voy a hacer muy abreviado, ¿no? Trimetoprim, sulfametoxazol, suspensión oral de 40 miligramos más 200 miligramos de sulfametoxazol y vamos a poner en la indicación dar 7. Vamos a ponerle mejor 7.5, aquí podemos redondearlo, no hay problema con esos pequeños redondeos. 7.5 mililitros de la suspensión. Para administrar vía oral cada 12 horas. Vamos a mandar, ¿qué les gusta? Infección respiratoria, lo mandamos 7 días, ¿no? Así más o menos quedaría ya nuestra prescripción después de haber hecho nuestro cálculo y ya tenemos una dosis basada en el peso corporal de este pequeño, ¿sale? A ver, ¿alguien más que quiera? Vamos a poner un ejemplo 2 de esto. Vamos a tener un niño que pese menos, a ver, vamos a decir que pesa unos 12.2 kilogramos. A ver, ¿quién me ayuda? Sería 12.2 kilogramos por 8. Ajá, ¿cuánto nos da? 97.6. 97.6. Sí, profe, 97.6. Ok. ¿Y esta dosis es? O la dosis cada 24 horas, ¿no? Cada 24 horas o la dosis total diaria. Ahora,
Si lo vamos a administrar cada 12 horas, ¿qué hacemos? Se divide entre 2, Ujú. los 97.6. ¿Y cuánto nos da? 48.8. 38.8 miligramos. Dijimos que todo esto es basado en la dosis de trimetopril, ¿no? Ahora, ya tenemos esa dosis que vamos a administrar cada 12 horas. Ahora sería, creo que eso, dividirlo entre 40 por 5. Pero ¿por qué sería entre 40 y no sabemos cuál es la presentación de ese medicamento? Hola. Dice que ya se me volvió otra vez a apagar mi máquina. Escuché algo que decían acerca de la presentación de un medicamento. ¿Tienen alguna duda de eso? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ok. Perdón, es que pregunté algo, por ahí alcancé a escuchar un comentario que decían acerca de la presentación de un medicamento. Creo que, no sé si les surgió alguna duda o algún comentario que querían aclarar. Es que una compañera, estábamos haciendo el ejercicio, entonces la compañera dijo que teníamos que dividir entre 40. Entonces yo comenté que cómo lo íbamos a dividir entre 40 si no sabemos de cuánto era la presentación del medicamento. Ah, ok. No, bueno, pero como estábamos haciendo el Creo que mismo sí vamos ejercicio, con los mismos medicamentos, ¿no? sí, Solo cambió el sí seguíamos Sí, con nada más cambié paciente, el niño. Ajá. Sí, en este caso sí, seguimos con Entrime, siguen siendo 40 miligramos de trimetoprim y 200 miligramos de sulfametoxazol. Entonces, la operación pues sería sobre esa concentración. Entonces, ¿cuánto les salió? Que tenían que multiplicar, entonces, a ver, dejen que vuelva a iniciar mi pantalla. Sale 6.1. 6.1. Ok. Ahorita todavía no estoy iniciando mi hoja donde estábamos trabajando, pero entonces hiciste esa operación, ¿no? Tu dosis que requerías administrar cada 12 horas, la dividiste entre los 40 miligramos de trimetoprim y lo multiplicaste por 5 mililitros. Sí, sale 6.1. Sale 6.1, ok. Perfecto. Entonces así, obviamente, pues podemos hacer un redondeo también y administramos 6 mililitros de suspensión oral de trimetopril sulfametoxazol para cada 12 horas para ese niño dijimos que de 12.2 kilogramos, ¿no? Profe, Sí. entonces, bueno, cuando son dos componentes, por ejemplo, aquí de trimetoprim y el otro, nada más se calcula de uno.
Sí, sí, sí. Cuando son medicamentos como en ese caso, que se les dice que son una combinación a dosis fija, es decir, siempre va a estar constante la proporción. Ustedes saben, este medicamento es el Bactrim famoso, ¿no? Y la concentración estándar es esa, 40 miligramos y 200 miligramos. Hay una concentración, otra presentación que se llama Bactrim F, que es de casi como que de Forte, y tiene el doble, tiene 80 miligramos de trimetopril y tiene 400 miligramos de sulfametoxazol. Como sea, ustedes van a hacer el cálculo sobre exactamente lo mismo, es decir, el cálculo va a ser sobre los 8 miligramos de trimetopril que necesita el niño por, por kilogramo de peso por día, y eso se hacen las operaciones que vimos ahorita y les va a salir obviamente una concentración un poquito menor porque pues como el medicamento está prácticamente al doble, por ejemplo para este pequeño que necesitaba 6.1 mililitros, la dosis sería pues, prácticamente 3 mililitros, ¿no? O sea, pero de cualquier manera no podemos hacer asumirlo así tan fácil, sino que debemos hacer la operación para tener toda la certeza de que estamos en la dosis correcta de acuerdo a lo que calculamos. Okay. A ver, ya regresé otra vez aquí por la computadora. Vamos a ver si se recupera mi archivo. Bueno, sí. Estamos aquí, ¿no? Bueno, ya hicieron este ejercicio. Vamos a hacer, ¿qué les parece ahora algunos sobre el área de superficie corporal? En la sesión pasada veíamos que podíamos utilizar el nomograma, ¿no? Que era toda esta representación gráfica para calcular el área de superficie corporal. Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer con una fórmula que se encuentra disponible. Entonces, el área de superficie. Profe, no sé si sea yo, pero no se ve nada, nada más se ve la pantalla en negro. Yo igual veo así. Yo tampoco veo. Yo tampoco lo veo. Tienen razón. A ver. Ahora sí, ¿no? Ya, profe. Sí. Gracias. Ok, entonces estamos con el área de superficie corporal. Entonces, para cuando tengamos un medicamento que requiramos esa mayor precisión, ese mayor control sobre la dosis que vamos a administrar, tenemos esta fórmula del área de superficie corporal o basada en la superficie corporal, pero decíamos que también es la menos frecuentemente usada. Casi todas van a ser basadas en el peso corporal, pero también es importante que la conozcamos. Y decíamos que se van a expresar como miligramos por metro cuadrado por dosis. Y para calcular el área de superficie corporal, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la raíz cuadrada bueno, ahorita no lo voy a poner como fórmula porque ahorita déjenme ver si puedo hacer aquí en la aplicación. Pero bueno, mientras tanto, raíz cuadrada del peso en kilogramos. Vamos a poner esto nada más para hacer la diferencia. Del peso en kilogramos por
talla expresada en centímetros. Y esto dividido entre 3600. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo rápido acerca de esto. Supongamos que tenemos un niño que tiene 7 años de edad. 7 años de edad. Ya, otra vez estoy aquí por mi teléfono. Nuevamente se cayó mi máquina. Pero a ver, decía que el área de superficie corporal lo vamos a obtener nosotros a través de la raíz cuadrada del resultado del peso en kilogramos o de la altura en centímetros, multiplicada por el peso en kilogramos también. Y esto dividido entre 3600. Decíamos el ejemplo de un niño de 7 años que tiene un peso, vamos a decir aproximado, de 23 kilos y tiene una estatura también aproximada de 120 centímetros. Multiplicamos, por ejemplo, ahorita, 23 por 120, ¿cuánto nos da? 2725. Ok. Por eso lo dividimos entre 3600. $0.76. A ver, por ahí me estaban diciendo el resultado. ¿Cuánto era? Perdón, es que no tenía mi altavoz. 0.76. 0.76. Ahora, ese valor de 0.76, ¿ya le sacaron la raíz cuadrada? Todavía no. La raíz cuadrada es 0.87. 0.87. A ver. Ok, sí. Entonces, la raíz cuadrada del valor que me habían dicho bueno, ya el área de superficie corporal para este niño que pesa 23 kilos y mide 120 centímetros es de 0.87, como ya lo calcularon. ¿Sí todos llegaron a ese mismo valor? ¿O hay alguien que no le haya quedado muy claro esto? A mí me salió igual. Ok. ¿A alguien le haya salido un valor diferente o que se perdió por allí en la operación? Pues me lo podría volver a explicar todo. Todo de esta... Nada más de este ejercicio.
del último. Ok. Sí, Gracias. a ver. Sí, mientras abre mi máquina, a ver, estamos en que para cuando nosotros administramos un medicamento basado en el área de superficie corporal, necesitamos, obviamente, en primer lugar, conocer esta área de superficie corporal. Y para esto existe una fórmula que es esta, ¿no? De la raíz cuadrada del resultado que nos da el multiplicar la altura del niño por el peso corporal expresado en kilogramos, y eso dividido en 3.600, entre 3.600. ¿Vale? Entonces, a ese valor que resulta de esa... Profe, no se escucha. A ver, ya. Ahora sí me escuchan y si pueden ver la calculadora aquí en su pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren. Entonces aquí miren, utilizando nuestra calculadora vamos a hacer esto. Tenemos aquí la función de raíz cuadrada y nosotros vamos a multiplicar lo que decíamos nuestra altura en centímetros, que eran los 120, por el peso, permítame, 120 por el peso del niño, que era de 23 kilos, y nos da 2.760. Ese valor lo vamos a dividir entre 3.600, que es una constante. Ese 3.600 va a ser el mismo para todos, y nos da un resultado de 0.76 y otros números, ¿no? A este valor le sacamos la raíz cuadrada. Ya aquí yo toqué la función de raíz cuadrada y me sale el valor de 0.87 que le salió a todos, ¿no? ¿Hasta allí todo bien? ¿No? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, este 0.87 es el área de superficie corporal de nuestro niño. Si nosotros tenemos un medicamento que requiere administrarse bajo ese tipo de esquema, vamos a saber que si la fórmula consiste de miligramos del medicamento por área de superficie corporal expresada en metro cuadrado por la dosis que vamos a administrar, básicamente haríamos lo que en los otros ejercicios estábamos haciendo. Déjenme, ok, aquí tengo mi archivo recuperado. Y decíamos que el área de superficie corporal es la raíz cuadrada de la talla en centímetros por el peso en kilogramos y esto dividido entre 3.600. Entonces, con nuestro ejemplo decíamos que nuestro niño de 7 años tenía un peso de 23 kilogramos y una talla de 120 centímetros. Lo primero que hacemos es nosotros multiplicar los 23 kilos por los 120 centímetros. Esto lo dividimos entre 3.600, que les digo que es una constante, y esto nos da el valor de
Eran 0.76. Sí, profe. 0.76. Y ahora este valor de 0.76 le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Que era la operación que estábamos haciendo en la calculadora. Y nos daba un valor de 0.87, ¿quedamos? Sí, profe. Ok. Entonces, este es el área de superficie corporal expresada en metros cuadrados. Ahora, vamos a poner un ejemplo con un medicamento que se llama vincristina. Vincristina es un medicamento utilizado como quimioterapia en el caso de leucemia aguda, ¿vale? Común en pediatría, ¿no? La formulación de esto es 1 miligramo de vincristina diluido en un mililitro. Esta es la presentación. La dosis ponderal es de 2 miligramos por metro cuadrado de peso corporal. Por la dosis que se aplica de manera intravenosa cada semana. ¿Sale? Entonces, para nuestro niño que tiene 7 años, que pesa 23 kilos y tiene una talla de 120 centímetros, nosotros calculamos previamente el área de superficie corporal y fue de 0.87 metros cuadrados. Entonces, de acuerdo a la fórmula y a la dosis ponderal, nos dice que administremos 2 miligramos por metro cuadrado por dosis intravenosa cada semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es sencillo también. ¿Qué hacemos? ¿Es el 0.87 por 2? Exactamente, 0.87 por 2 y nos da 1.74 miligramos de vincristina, administración intravenosa, y esto cada semana. ¿Vale? Ahora, aquí todavía no nos vamos a detener de cómo se va a administrar la vincristina, en cuánto volumen y cómo se va a diluir, etcétera. Pero, pues es fácil suponer que de entrada vamos a necesitar más de una ampolleta, porque la ampolleta contiene, decíamos, 1 miligramo por mililitro. Entonces vamos a utilizar prácticamente un poquito más de 1,5, ¿no? Podemos hacer más o menos el mismo cálculo que en las anteriores. Multiplicamos 1.74. Bueno, que en este caso nos va a salir lo mismo. Tenemos 1 miligramo por 1 mililitro, nos va a salir lo mismo, 1.74 mililitros, ¿no? Si hacen la operación, como es por 1 y entre 1, nos va a salir exactamente 1.74. Pero ya va a ser esto en mililitros. ¿Sí me siguieron ahí? No. Ya me perdí, profe. ¿Lo puede volver a repetir? A ver, vamos. Ok, vamos a regresar. Nos decíamos, para algunos medicamentos vamos a utilizar el área de superficie corporal, ¿no? Y la dosis vamos a tener igual de manera ponderal. En este caso, de leucemia, para la leucemia vamos a utilizar vincristina y la dosis ponderal recomendada en niños es de 2 miligramos de vincristina por metro cuadrado de superficie corporal por una dosis que se va a administrar de manera intravenosa cada semana. Para nosotros conocer, en primer lugar, cuál es su superficie corporal en metros cuadrados, porque no es como en los anteriores,
que teníamos el peso y con el peso multiplicamos los 2 miligramos por 23 kilos. No, aquí es sobre metros cuadrados. Para poder obtener este valor en metros cuadrados, en cualquier medicamento que requiera este tipo de parámetro, vamos a calcular el área de superficie corporal. Y este valor lo obtenemos sacando la raíz cuadrada del resultado que hay cuando multiplicamos la talla en centímetros por el peso en kilogramos, y esto lo dividimos entre 3.600. ¿Vale? Entonces, en nuestro ejemplo, si tenemos un niño de 7 años que pesa aproximadamente 23 kilos y mide 1 metro con 20 centímetros, ustedes van a multiplicar los, por ejemplo aquí, aquí lo puse invertido, a ver. Vamos a multiplicar los 120 centímetros que mide el niño, lo multiplicamos por los 23 kilos que pesa, ¿sale? Y el resultado de esta multiplicación lo vamos a dividir entre 3.600, que está aquí abajo en esta fórmula, y decíamos que ese 3.600 es una constante, eso no le muevan, porque eso va a ser así, es parte de la fórmula. Entonces, si nosotros multiplicamos 120 por 23 y dividimos el resultado entre 3.600, nos da 0.76. ¿Sí estás haciendo tu cálculo para que lo puedas comprobar? Aquí lo voy a hacer. Si multiplicamos nosotros 120 por 23 centímetros, nos da 2.760. Este resultado lo vamos a dividir, dijimos, entre 3.600. Entonces aquí dividimos entre 3.600 y nos da 0.76. Obviamente lo redondeamos, ¿no? Y si a este valor nosotros le sacamos la raíz cuadrada, que es parte de la fórmula para calcular el área de superficie corporal, nos da 0.87. Entonces, este es el resultado ya de la fórmula con estos datos de este niño. Esta es el área de superficie corporal expresada en metros cuadrados. Ahora reemplazamos eso en nuestra dosis ponderal. Si nos dice que son 2 miligramos por cada metro cuadrado de superficie corporal o de área de superficie corporal, multiplicamos entonces 2 por 0.87 y nos da un resultado de 1.74. Entonces quiere decir que vamos a administrar para este niño 1.74 miligramos de vincristina intravenosa cada semana. Esa es su dosis que requiere de este medicamento, pero para llegar a esta dosis, nosotros tuvimos antes que haber obtenido su área de superficie corporal. ¿Sale? Y para cuando calculamos el volumen, lo vamos a hacer como en el caso de la suspensión de trimesulfa, que dividíamos la dosis que necesitamos entre lo que contiene la unidad de dosificación. Bueno, esta fue de gentamicina, perdón. Del trime. Es aquí ya no se guardó esa parte. Decíamos que íbamos a dividir el 1.74, lo dividíamos entre 1 mililitro que contiene entre 1 miligramo que contiene la ampolleta y lo multiplicamos, en este caso por un mililitro, nos vuelve a dar 1.74, porque bueno, aquí es puro 1, ¿sale? Pero esto ya va a ser mililitros, es decir, vamos a necesitar preparar nosotros 1.74 mililitros de la solución inyectable para administrársela en esa dosis semanal que le toca a este niño. ¿Te quedó claro con este ejemplo o prefieres que hagamos otro más? Se cortan, dice Deyanira. A ver.
vamos a hacer otro ejemplo con otro niño. Tenemos un niño de 14 años de edad. Su peso es aproximadamente de 46.5 kilogramos y su talla es de 156 centímetros. Vamos a calcular el área de superficie corporal. Sí, Stephanie, sí les mando el archivo. Y pregunta Francisco si esto es cada semana. Sí, porque en este caso la dosis ponderal de vincristina y la administración es semanal. Entonces, esa es la dosis que aplicaríamos solamente una vez cada semana, ¿no? Y así el paciente tendría que regresar a su siguiente sesión. En este ejemplo vamos a hacerlo nuevamente. Decíamos, un niño de 14 años de edad que pesa 46.5 kilos y mide 1 metro con 56 centímetros. Vamos a ir un poquito ya más rápido. Entonces, decíamos que íbamos a multiplicar los 46.5 kilos de peso por los 156 centímetros que mide. Y esto lo vamos a dividir entre la constante de 3600 y esto nos da... ¿Cuánto? 2.015. A ver. 2.015. Multiplicamos 46.5 por 156 centímetros y lo dividimos entre 3600. Nos da 2.015. Ok. Ahora, a ese valor nosotros le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y su raíz cuadrada es 1.41, ¿no? Bueno, primero aquí 2.015, dijimos que es. Entonces, ese 1.41 es el área de superficie corporal expresada en metros cuadrados. Otra vez, nos vamos a la dosis ponderal, y la dosis ponderal nos dice que de vincristina, que es de 2 miligramos por metro cuadrado, y únicamente vamos a sustituir la superficie en metros cuadrados y multiplicamos fácil 2 por 1.41. 2.82 miligramos de vincristina. Entonces, la dosis a administrar es 2.82 miligramos de vincristina intravenosa cada semana. ¿Vale? Parece más difícil de lo que es. O sea, quizá ahorita lo que nos resulta un poquito allí complicado es que estamos desarrollando la fórmula para obtener el área de superficie corporal. Pero en la sesión pasada les mostraba un nomograma, y ese nomograma ustedes lo pueden utilizar también. O sea, obviamente pues tenerlo a la mano y ustedes lo pueden emplear para nada más trazar esa línea que relaciona el peso y la talla y les da el área de superficie corporal. Pero bueno, también vale la pena que sepan hacer este cálculo para que pues por si no tuvieran acceso a este nomograma, lo puedan llevar a cabo con una calculadora. O les digo también, pues existen aplicaciones que se ocupan de hacer estos cálculos y nos resuelven muchos problemas. Entonces, sí, yo ahorita voy a enviarles estos ejemplos para que los puedan revisar y reproducir tantas veces quieran con diferentes tipos de
de pesos, tallas, y les voy a mandar otros recursos ahí como tabla de compatibilidades de medicamentos, como el nomograma también para la superficie corporal, y ahora sí, voy a mandarles ya un documento con unos ejercicios para que los puedan desarrollar, porque también les digo rápidamente, la próxima semana, el día 9 de este mes, vamos a tener una primera práctica, seguramente también ya les han comentado a partir del laboratorio de simulación. Vamos a tener una primera práctica y precisamente va a consistir de calcular dosis, entonces sí necesitamos ahorita por lo menos saber estas dos fórmulas, la de peso corporal y la de superficie corporal, y sobre eso ya cada uno va a hacer algún tipo de simulación, ¿sale? Ya se les enviará con oportunidad todas las instrucciones para poder hacer la práctica, pero sí, los ejercicios que hagamos, que les envíe, pues los vamos a, bueno, yo los envío y me los devuelven para que los pueda revisar y efectivamente comprobar que ya no tienen dificultades para hacer el cálculo de la dosis. ¿De acuerdo? Y pues se nos fue el tiempo, chicos, les agradezco tanto, espero que haya quedado más claro para todos ustedes. Quien no lo haya comprendido del todo, me puede decir y si gusta también, y si tiene tiempo, podemos seguir platicando hasta que les quede completamente claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues les agradezco y que pasen buen día. Gracias, profe.